Señor me dijo, háblale del poder de la palabra. Y yo quiero decirle, hermano, que cuando Dios nos da una palabra es suficiente para cambiarlo todo. Dígale al que está a su lado, con una palabra me basta. A veces queremos el resultado y la fórmula nos falla porque lo que necesitamos es una palabra. La Biblia dice que en el libro de Génesis el Señor comenzó hablando y todo lo que Dios hablaba, todo lo que Dios decía, todo lo que salía por la boca de Dios se creaba. Dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Y dijo Dios, sea la tierra fue hecha. Y dijo Dios, produzca la tierra, y empezó a producir. Diga conmigo, todo fue el resultado de una palabra. El Señor no hacía, Él hablaba y su palabra se encargaba de crear vida. Entonces la palabra de Dios siempre tiene vida implícita. A veces creemos, hermano, que las cosas espirituales no tienen peso. Pero una palabra que sale de la boca de Dios ya viene con vida. Y para entender de qué quiero hablarle, quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 55 en adelante. La palabra del Señor dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Atención al versículo 11, dice la Biblia, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando yo leo este verso, no sé usted, pero en mi corazón hay cosas que se emocionan. Hay cosas, hermano, que empiezan a brincar dentro de mi espíritu. Porque a veces creemos, hermano, queremos que el hombre nos bendiga, cuando lo único que necesitamos es una palabra de bendición de parte de Dios. A veces queremos que la gente nos abra puertas, cuando lo único que necesitamos para que las puertas se abran es una palabra de bendición de parte de Dios. Hoy se está levantando una generación que no quiere escuchar palabra, que no quiere escuchar Biblia. Una generación muy adoradora, pero que no quiere palabra. Una generación que dice, yo quiero adorar, lo mío es oír música. Yo me paso el día entero escuchando música. Y sí, eso es bueno, adorar es bueno, vivir en una atmósfera de adoración es bueno. Pero la Biblia dice, la palabra del Señor dice que una palabra lo cambia todo. Dígale al que está a su lado, una palabra lo cambia todo. Todo lo que vemos hoy es el resultado de una palabra de Dios. Y ahora viene la Biblia y dice, así como la lluvia cae a la tierra, hermano, y lo cambia todo, hace que el campo produzca, hace, hermano, que la semilla dé fruto. Así como la lluvia, hermano, riega la tierra para que no se seque. La lluvia que cae del cielo se encarga de que no haya hambre. Cambia todo, dice la Biblia, así es mi palabra. Pero una de las cosas que me sorprende es que dice la Biblia, mi palabra no volverá atrás vacía. Lo que me hace entender que cuando Dios desata la palabra, el que no la recibe, la palabra no se pierde. Va a haber alguien al lado que dice, yo la voy a recibir por él. La palabra nunca va a quedarse vacía. Hay gente que si no abraza la palabra, hay otro que se la va a llevar, hay otro que se la va a robar, hay otro que se va a apoderar de la palabra y va a decir, no importa que no lleve mi nombre, esa palabra yo creo que es para mí y esa palabra va a cambiar mi vida. Una palabra es todo lo que necesito. Yo no me canso de testificarlo. Yo soy el resultado de profecías que nadie quiso. Siempre lo cuento, fui a un culto de jóvenes y el evangelista ese día, Dios mío, lo habían conectado en una atmósfera profética. Porque nosotros tenemos que aprender bajo qué atmósfera vivimos. Y aquel hombre empezó a profetizar a todos los jóvenes, empezó a decir desde el altar, y aquí hay alguien, y dice Dios, te llevaré a las naciones. Y empezó a hablar y dice Dios, te usaré. Y dice Dios, hermano, y todo lo que él decía, yo decía era mío. Y yo me apoderaba y yo lloraba y yo gritaba y yo decía, es mío, hermano.
Y de las profecías que recibí, creo que como 4 solamente no se me han cumplido. Todas las demás las he vivido, yo las abrazaba, aunque no fuera mía. Entonces, cuando yo vi Isaías 55:11, dice la Biblia, mi palabra no volverá a mí vacía. Cuando Dios abre su boca para hablar, tiene que haber gente que esté dispuesta a escuchar. Cuando Dios abre la boca para desatar una palabra, tiene que haber gente dispuesta a recibirla. Cuando Dios abre su boca para profetizar sobre ti, tiene que haber gente que esté ahí para coger lo que Dios da. Si no, hermano, alguien más se lo va a llevar. Alguien más se lo va a llevar. Ahora, cuando yo miro esto, hermano, yo quiero hablar sobre una mujer a la que Dios quiso darle una palabra. Y yo creo que para nadie aquí es ignorante la historia de la tsunamita. Una mujer que servía, una mujer que había construido en su casa un aposento para tener y recibir allí al profeta. Esta mujer servía, diga conmigo, servía. Pero llevó tanto tiempo con una petición que ella la había olvidado. Quiero que escuche esto. Ella era estéril, pero se adaptó a su esterilidad. Ya no soñaba con tener hijos, ya ni se preocupaba por tener hijos. Es más, ella no habló nunca de que quería tener un hijo. Se había adaptado a la idea de que era estéril. Ella se había conformado con la esterilidad. Hasta que de pronto, hermano, usted conoce la historia. Ella le dice a su esposo, preparan un cuarto y empiezan a recibir a un profeta en casa. Por eso es tan importante la hospitalidad. Empiezan a recibir a un profeta, lo meten allí. De pronto un día, este profeta tenía ganas de desatar una palabra de bendición para alguien. Y dice, mándamela a buscar porque tiene que haber algo que ella quiera. Yo necesito darle una palabra. Hay días que Dios está necesitando darte una palabra, pero hay días en que usted no la anda buscando. La tsunamita estaba tan programada para servir que se le había quitado de la mente que ella también necesitaba una palabra. Hay veces que nos conformamos, hermano, por cómo estamos viviendo. Yo estoy bien, gracias, Señor. Ay, gracias, Dios mío, qué bien estoy. ¿Qué más te voy a pedir? No necesito más nada. Hay cosas que tú necesitas, que ni te acuerdas de ella, que Dios quiere dártela. Pero hay gente que no está preparado para que Dios le hable. Y entonces dice el siervo, y ese es el que dice, ella no tiene hijo. No lo ha dicho, pero no tiene hijo. En esta casa no hay pañales, en esta casa no hay niños, en esta casa no hay llanto, en esta casa no hay niños, ella no tiene hijos. Y una de las cosas que me sorprende es que el profeta la manda a buscar y dice, búscala porque voy a darle una palabra. Búscala porque voy a darle una palabra. Y van y buscan a la mujer y llega la tsunamita frente al profeta. Y dice la Biblia que el profeta, hermano, empieza a profetizarle y decirle, para esta fecha, el año que viene, vas a abrazar a un niño. Y le da una palabra profética que le cambia la vida a esta mujer de una vez y por todas. Hermano, no sé si usted entiende. Hay gente que ha servido al Señor, que está sirviendo al Señor y que cree que Dios se olvidó de su petición. Una palabra va a hacer que las cosas de las cuales usted se ha olvidado, Dios te la traiga a la memoria y te diga, te voy a dar cosas que ni siquiera me has pedido, pero que yo sé que tú necesitas. Te voy a dar cosas que hay en tu corazón, que yo sé que es tu necesidad. Hermano, esta mujer no andaba buscando una palabra, pero la palabra la andaba buscando a ella. Hay gente que le está huyendo a la palabra y hay palabras que te andan buscando. Hay veces, hermano, que el predicador llega aquí lleno de palabra profética para dar, pero hay gente que no está dispuesto a recibir. El profeta se levantó con ese impulso del espíritu. Búscame esta mujer. Tengo algo que darle. Búscame esta mujer. Hay días, por eso cada vez que se anuncia un culto, ¿sabe cómo le ponemos? Una cita con el Espíritu Santo.
Porque cuando llegamos aquí, el Espíritu Santo anda buscando a su pueblo por nombre, porque hay algo preparado del cielo que lleva consigo su nombre asignado. No podemos perdernos un culto, porque yo no sé si en este culto es el día que Dios tiene una bendición a la que envía con mi nombre. Yo no sé si hoy es el día que se va a desatar una palabra que va a cambiar por siempre mi historia. Una palabra lo cambia todo. Y le cambiaron la vida a la tsunamita. Diga conmigo, una palabra no se ve. Entonces la palabra lo que hay que hacer es creerla. Hay gente que está esperando que Dios le dé cosas visibles. La palabra no se ve, la palabra se cree. Hay gente que está esperando, yo quiero que ya ver lo que Dios me dijo. La palabra se cree, se alinea uno a la palabra y camina en pos de la palabra. Dios le dijo a esta mujer, en esta fecha dentro de un año te voy a ver sostener a un niño. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Hay 12 meses, hay 365 días, hay un montón de semanas que van a ocurrir para que tú puedas abrazar la palabra que yo hoy te estoy dando. Hay gente que ha dejado de creer en la palabra de Dios porque todavía no la ha podido abrazar. Y hay gente que ha renunciado a la palabra de Dios porque todavía no la ha podido creer. Porque hay gente que su incredulidad lo lleva a querer ver, pero no lo lleva a poder creer en lo que Dios dijo que va a hacer en su vida. Si yo no creo en lo que Dios dice, yo no voy a poder abrazar mi milagro. Esa palabra la recibió la tsunamita. Y el primer lugar donde la palabra empezó a trabajar fue en su interior. Usted y yo no sabemos qué había en el interior de la tsunamita, pero había esterilidad. Así que la palabra, antes de verse, ya estaba trabajando. La palabra, antes de verse, ya estaba trabajando. Y la palabra empezó a trabajar en el vientre de la tsunamita. Luego ella concibe, y por muchos meses antes de que se viera la barriga, la palabra estaba trabajando en el interior de esa mujer. ¿Sabe qué yo he venido a decirte? Antes de que una palabra usted la pueda abrazar, el cumplimiento de la misma, lo primero que va a hacer la palabra es empezar a cambiar en tu interior todo lo que tiene que ser cambiado. Hay cosas que impiden que tú concibas del Espíritu, y hay cosas que Dios va a empezar a arrancar de tu vientre para que esa palabra cobre vida. Muchas veces no es Dios el que no habla, sino somos nosotros los que no creemos. No es Dios que no habla, es que nosotros no creemos. Elegimos que vamos a creer. Porque es que hay palabras, hermano, que nos suenan a locura. Que lleguen a alguien que lleva años haciéndolo todo y le digan, vas a concebir. Mira, la fe es una decisión. Nada te lleva a abrazar algo que tú no ves. La fe es una decisión. Yo decido si voy a creer o no voy a creer. La fe es una decisión. Yo decido creer en algo que yo no veo. La fe no es más que la certeza de lo que se espera. Yo tengo la seguridad de que algo que yo no veo va a suceder. Yo tengo la seguridad de que algo que yo espero va a llegar, aunque no lo veo, aunque no estoy imaginándome cómo va a suceder. Yo lo creo. Entonces, ¿qué ha pasado hoy? Que la palabra no cobra vida porque no ha caído en una tierra con fe. Dios siempre quiere hablar. Dios siempre quiere desatar una palabra. El proyecto de Dios es que la palabra no regrese atrás vacía. La pregunta es, ¿dónde está la buena tierra que va a creerle a la palabra de Dios, que va a abrazar la palabra de Dios, que va a caminar en pos de la palabra y que va a decir, yo lo creo? Hermano, fe es actuar. Y esta mujer empezó a construir un cuarto sin que el profeta le dijera que se iba a quedar en su casa. ¿Eso sabe qué vio el profeta? Esta mujer tiene fe. Dígale lo que le diga. Esta mujer, la palabra va a producir en ella porque esta mujer cree. Preparó un cuarto, lo alistó, y el profeta nunca le dijo, prepárame cuarto que voy a dormir contigo. Se movió por fe. Yo recuerdo que cuando Liz, la pequeña mía, estuvo en el hospital, mucho tiempo estuvo en el hospital, prematura, grave. Y mi hijo Chris era un
tostoncito y le dijo a mi abuela, tiende la cama, tiende la cuna, ármalo todo. Y empezó a orar. Estábamos, hermano, nosotros 2 meses y 15 días emigrando, pasando las 1001 noches. Y llega un día mi suegra brava, hermano, porque qué lindo es cuando usted en lo espiritual se enoja. Voy a explicar, no es que usted se enoje. En lo espiritual enojarse es, me cansé de seguir actuando como estoy actuando y voy a empezar a caminar por fe. Y mi suegra sacó las sábanas de la cama de la niña, se fue a lavar las sábanas de la niña, tendió la cama y dijo, la voy a tender porque van a dormir aquí. No me acuerdo cómo dijo, en esta semana van a dormir en la cama. Y en esa semana mis hijas se acostaron en la cama porque hubo un mover de fe. En esa semana mis hijas llegaron a dormir en su cuarto. La fe es actuar. Y lo que le estaba diciendo el profeta a la tsunamita es, te voy a dar una palabra, pero el primer lugar donde va a empezar a cobrar vida es dentro de ti. Hermano, en una iglesia puede haber cualquier mover hermoso de parte de Dios, pero si no hay gente que tiene fe, nada va a ocurrir. El problema no está en la unción o no la unción que trae un predicador, eso es importante. El problema a veces está en la expectativa que trae un pueblo para creer la palabra que Dios está a punto de desatar y decir, yo creo en la palabra, y que la palabra empiece a crecer en tu interior hasta que usted pueda verla. Dígale al que está a tu lado, no vas a ver aquello en lo que no crees. En el Antiguo Testamento, Dios desataba su poder para que la gente viera y creyera. En el Nuevo Testamento, el Señor dice, si tú quieres ver mi gloria, más te vale que me creas. En el Antiguo Testamento, Moisés estaba muy preocupado, ¿cómo la gente me creerá? ¿Cómo sabrán que tú me enviaste? ¿Cómo la gente sabrá que vengo en tu nombre? Bueno, Moisés mira una vara y lo enseñaron a hacer señales para que la gente le creyera. El Señor se hastió de la incredulidad y viene en el Nuevo Testamento y viene a cambiar la escuela del Antiguo Testamento y dice, a partir de ahora, para que vean mi gloria, es necesario que me crean. Si no me creen, no van a ver mi gloria. El punto es que hay gente que todavía no entró a la gracia y que sigue viviendo en la ley, que solo cree en lo que ve. Creo que Dios me va a prosperar cuando vea el cheque. Creo que Dios me va a abrir puerta cuando me llamen de teléfono, por teléfono un jefe y me diga que me está dando un nuevo empleo. Creo que Dios me va a prosperar cuando me regalen un carro. Creo que Dios me va a bendecir el día que firme una casa. Yo he venido a decirte que el día que firmen la casa, el día que te regalen un carro, el día que te den un cheque, el día que te llamen de tu empleo, no va a ser porque la palabra, hermano, te persigue. Va a ser porque ya la palabra produjo algo en ti y ese efecto trajo la bendición de Dios a tu vida. Todo lo que tienes es el resultado de aquello en lo cual has creído. ¿Por qué no tengo más? Porque hasta ahí creíste. ¿Por qué no vivo mejor? Porque eso es lo que puedes tener por tu fe. Una palabra le cambió la vida a la tsunamita. Diga conmigo, la palabra toma tiempo. 1 año, hermano. El profeta le dijo 1 año. Y le costó 1 año en ver la palabra. ¿Sabe qué he venido a decirte? Que hay palabras que tú has recibido que todavía no has visto, pero no porque no la hayas visto no significa que esa palabra no esté cobrando vida en ti. Hay cosas que todavía tú no has visto suceder, pero que ya están obrando en tu interior y en tu vida. Hay palabras que todavía tú no has visto su cumplimiento, pero que ya están trabajando en tu interior, porque donde primero obra Dios es en ti. Yo soy la buena tierra que recibe la palabra de Dios en mi vida. En la Biblia hay un hombre, para mí uno de los hombres que más he estudiado, es el centurión. Porque este hombre no se puede hablar de guerra espiritual, no se puede hablar de reino, no se puede hablar de fe, no se puede hablar de ningún principio espiritual donde no se ponga al centurión en él. Dice la Biblia, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste,
te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. 1, la palabra de la tsunamita tomó un año. 2, la palabra del centurión fue al instante. Hay palabras que se van a demorar en cumplirse. Hay palabras que se van a cumplir en el mismo instante. Pero yo veo algo en este hombre que solo en este hombre está en la Biblia. Y es que cuando este hombre llegó al centurión, a Jesús, le dijo, dime la palabra. Este hombre vino buscando una palabra. Este hombre vino buscando una palabra. Hay gente que tiene que vivir buscando una palabra de parte de Dios. Señor, háblame. Señor, dime. Una palabra me basta. Ese poder de la palabra Jesús lo entendía tanto, porque cuando fue tentado por el diablo, lo primero que le dice al diablo es, hey, no solo de pan vivirá el hombre. Yo no vivo de lo que yo soy capaz de producir. Yo no vivo de lo que yo soy capaz de hacer. Yo no vivo por lo que mis dones son capaces de generar, porque Jesús tenía dones para convertir las piedras en pan. Jesús tenía poder para convertir las piedras en pan. Jesús le estaba diciendo, yo no vivo por mis dones, yo no vivo por mis talentos, yo no vivo por mi autoridad, yo vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios habla, eso basta. Si Dios habla, eso es suficiente. Y el centurión vino a decirle, habla, que mi siervo sanará. Solo suelta la palabra y mi siervo sanará. Yo no necesito más nada que una palabra y todo va a cambiar. Hermanos amados, aquí hay alguien que cargue con una palabra de parte de Dios. Cuando usted carga con una palabra de parte de Dios, usted se alinea a la palabra que Dios le ha dado y usted dice, en pos de esa palabra voy a caminar. Hay veces que la boca de Dios no se desata porque no hay gente que esté esperando y anhelando una palabra. Le voy a contar algo aquí entre nos, muy en privado, porque como nadie oye, solo usted y yo, nadie se va a enterar. Yo fui a una iglesia. Y la noche antes de ir a esa iglesia, yo me tiré a orar, como es normal cada vez que a uno lo invitan a predicar. Y le dije, Señor, dime, ¿a qué voy? ¿Por qué me llevas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Háblame, Señor, prepárame para lo que vas a hacer. Hermano, y yo sentí una agonía en mi espíritu. Y le voy a contar, yo soy cobarde para hacer algo que Dios no me haya dicho que haga. Tan cobarde que prefiero quedar mal con el hombre a mover un pie sin la aprobación de Dios. Y era tanta la agonía que yo estaba al mandarle un texto al pastor y decirle en el hotel de la ciudad, pastor, mañana no le puedo predicar. Yo decía, Señor, ¿qué es esto que siento? Sentía fatiga, yo no podía, no sabía, no tenía mensaje, no sabía qué predicar. Llegaba la hora, yo miraba el reloj, planchaba la ropa, me vestía, Dios mío, háblame, 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 háblame. Llego a la iglesia y empiezo una atmósfera de adoración como usted no se le imagina. La gente lloraba, gritaba y yo, Dios mío, qué hambre, pero aún la agonía no se me iba. Hasta que me presentan. Y cuando me toca subir al altar, veo que la gente empieza a pararse y empieza a irse. Y yo, hermano, humanamente no entendí, Señor, ¿qué está pasando? La gente se paraba, yo veía a la gente que se movía y el Espíritu Santo me dice, para esto te traje. Señor, no entiendo. ¿Para qué? ¿Para que nadie oiga? Suelta una palabra. Yo no traía mensaje, hermano. Y Dios me dijo, habla de la tierra seca. Porque en una tierra seca no se puede echar semilla. Porque la semilla jamás va a morir. Y si la semilla no muere, jamás da fruto. Porque lo que hace que la semilla muera es el agua, la pudre. Y entonces, hermano, yo empiezo
Esos mensajes que solo los predicadores entienden, que usted siente que no le habló a nadie, que no pasó nada, el peor mensaje de su vida. Usted predicó machacando, hermano, y cuando empiezo, hermano, a profetizar. Y Dios me dice, empieza a profetizar, empieza a profetizar. Y Dios me da una palabra para el pastor. Y me volteo y le digo, el pueblo es el resultado de lo que tú construiste. Como no tenía palabra para predicar, lo que hacía era decir que la libertad del espíritu era adorar, y le decía a los músicos que seguían, se metió Dios, hoy no hay mensaje, porque él era incapaz de traer una palabra. Y hermano, en aquella agonía que yo sentí, el Espíritu Santo me dice, así se siente el pastor. Y yo dije, este hombre no vive. Si yo no dormía anoche, ¿cómo este hombre va a vivir si esto es lo que siente? Y empiezo a profetizarle y a liberarlo en medio de la iglesia. A liberarlo. Dice Dios, ahora te libero de toda agonía. Hermano, yo sentía que se me hacía un nudo en la garganta lo que el hombre estaba experimentando. Fue algo extraordinario. Le cuento, nadie recibió nada, solo el pastor. Nadie recibió nada. Yo llegué a mi cuarto frustrada, el peor culto de mi vida. Señor, qué desastre. No soy yo, oré, ayuné, me preparé, vigilé, te oré, te busqué, te clamé. ¿Qué pasó aquí? Dice Dios, a eso te traje. No pelees, a eso te traje. Mano, me voy de allí. Al mes me llama el pastor. Dígame, Roberto. Ay, Señor. Algún Roberto de la tierra, hermano. No se vaya a googlear Pastor Roberto Lisney de Font. No haga eso. Bueno, allá voy. Me ama. Dígame, pastor. Te llamo sierva para testificarte de lo que hiciste. Me levanto en la noche y Dios me habla. Me levanto en la mañana, Dios me habla. Me levanto en la noche, Dios me habla. Y me dice, pero quiero mandarle algo. Y de pronto me manda un video. Me dice, mire lo que está pasando. La gente por la cámara de la iglesia que tenía en la parte de atrás, se veía la gente que se iba del culto entrando a recibir la palabra. Entonces, ¿a dónde le quiero llegar? Para mí es uno de esos cultos que yo caracterizo como los más difíciles de mi vida. Yo decía, ¿hasta dónde el Espíritu Santo muchas veces quiere obrar? Y hay gente que no quiere buscar a Dios. Yo llevaba tanto de Dios, pero no había nadie para recibir lo que el Señor tenía para dar. El pastor estaba tan frustrado por no poder predicar, porque no a todo el mundo se le da palabra, hermano. Y hay gente que anda inventando, fotocopiando, googleando, pegando, robando. Perdóneme, hay un fraude en los mensajes de hoy. Si supiera la cantidad de gente que me odia y predica mis mensajes, y yo luego posteo, y aquel que hace contando que si el mensaje de la rana, eso, pero si me odia, al menos, no es que sea mío, es del Espíritu. Pero lo que voy a hablar es lo siguiente: hay veces que Dios quiere hablarle a gente y hay gente que no quiere una palabra. Fue Jesús el que buscaba explicarle la parábola a los discípulos. Ellos nunca buscaron entender la parábola que Dios les daba. Veían milagros, veían señales, pero no buscaban entender la palabra de Dios. Jesús los llamaba aparte. Note que la Biblia dice Jesús los llevaba aparte. Y Jesús luego explicando. Pero nunca dice que los discípulos dijeron, háblanos y explícanos qué quieres decir. Es más, hubo un momento que Jesús se pone a traer una revelación adelantada a su tiempo. Porque hay mensajes que hoy se van a dar que usted no entiende, pero que son para que las generaciones siguientes, si Cristo no ha venido, lo puedan escuchar. Hay mensajes adelantados al tiempo.
Isaías nunca profetizó para su tiempo, profetizó cientos de años después. Una virgen dará luz. Oye, este mensaje de este tipo está fuera de tiempo. Tú no la entiendes, pero hoy nosotros entendemos de qué estaba hablando Isaías. Daniel hablaba y nadie entendía. Su palabra estaba fuera de tiempo, adelantada al tiempo, cientos de años antes. Cuando Juan habla del Apocalipsis, nadie entendía porque estaba adelantada al tiempo. Es más, hay cosas del Apocalipsis que usted nunca va a entender porque no es para su tiempo. Que lo va a entender el que se queda en el rapto, que lo va a entender el que va a pasar la tribulación y va a decir, Dios mío, ahora entiendo. Pero que no son para usted. Y entonces, hermano amado, precioso, ¿sabe qué yo miro? Que cuando Jesús se pone a hablar de la Santa Cena, 4 se le erizaron. ¿Recuerda? Y este es mi cuerpo y tienen que comer, y la gente se erizó y muchos lo abandonaron. Entonces, cuando Jesús ve la reacción, se voltea y dice, ¿y qué? ¿Ustedes qué? ¿También váyanse? Recuerda ese momento, enojado, hermano. ¿Ustedes qué? ¿No creen? Váyanse. Y entonces saltaron aquellos, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. No entiendo la palabra, pero sé que la palabra produce vida. Entonces hay momentos donde Dios te va a hablar cosas que tú no entiendes. Hay momentos donde Dios te va a dar palabras que tú no entiendes. Hermano, que te visite un ángel a las 12 de la noche, te despierte, te llame por tu nombre. María, vengo del cielo a traer tu mensaje. Sí, dígame, vas a concebir un hijo, llamarás su nombre. Pero ¿y cómo? No le entendía. Yo no te he llamado a que tú expliques, a que tú entiendas. Lucas 1:37, la respuesta del ángel. Para el que cree, todo es posible. ¿Sabe qué le estaba diciendo el ángel? Ese es el problema de ustedes los humanos, que quieren entender la palabra de Dios y no la quieren abrazar y creer. Y empieza, mira, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y el Altísimo te abrazará, y el al santo ser que nacerá. Y empezó el ángel a hablarle cosas que no entendía. Hermano, hay palabras que usted no va a entender, abrácelas. Hay palabras que usted no va a entender, abrácelas. Todo lo que viene de Dios viene para darte vida. Hay palabras que usted no va a entender hoy, pero que las va a entender mañana. Hay palabras que usted no va a encontrarle sentido hasta un tiempo después. Le quiero contar un testimonio muy personal. Cuando yo tenía a Chris y a Leslie, estoy en una cruzada y alguien se acerca a darme una profecía. De hecho, no sé si se acuerda, pero fue Darío. No sé si él se acuerda. Había terminado el culto, nos fuimos a la parte de atrás y me dice él, vas a tener una niña. Y yo creía que había cerrado el inventario, hermano. Vas a tener una niña. Va a ser herida. Va a ser herida. Y va a ser herida para apartarla de ti. Pero dice el Señor que Él la va a usar. No tenía sentido. Hasta que nació Liz Emily, le partieron el brazo, la hieren en el brazo, me la dejan paralítica en su brazo, no podía mover el brazo y Dios se encarga de decirme lo que Él iba a hacer con ella. Me costó 2 años entender la palabra. Dios te va a hablar muchas veces cosas que para ti no tienen sentido, pero que van a ser tu sustento más adelante. Pero que van a ser tu sustento más adelante. Yo recuerdo un momento, Cris, si me ayudas. Yo recuerdo un momento en el que conversé con alguien de la iglesia y un día llega y me dice, pastor, anoche tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Soñé que me venían a buscar de mi trabajo anterior y me sentía así, me sentía asado. Pero no entiendo el sueño. Bueno, ora. Pasaron unos cuantos meses y un día estamos conversando, estábamos construyendo, nos sentamos en la acera de la casa de al frente, nos sentamos y él empieza a contarme algo. Y mire, y se abrió una oportunidad, había una crisis en Cuba y se dio una oportunidad y esto y lo otro. Y le digo yo, ¿te acuerdas de aquel sueño? Sí, no me recordaba. Porque hay cosas, hermano, es que Dios es el único que se adelanta a los tiempos.
La palabra que Dios te está dando hoy va a estar trabajando un año después. Es más, cuando el centurión llegó a su casa, ya el siervo estaba sano. La palabra fue más rápida que el centurión en su caballo. Tú nunca vas a poder caminar a la velocidad de una palabra que Dios va a desatar sobre tu vida. Yo no necesito entender, yo necesito creer en lo que Dios dice. Yo no necesito, hermano, buscarle la lógica. Yo necesito creer en lo que Dios me está diciendo. Y el centurión creía. Vine a buscar una palabra, desátala. Es una locura, desátala. Es que esto no tiene sentido, desátala. Hay gente que tiene que creer en locuras, hermano, para poder moverse en fe. Dios está desafiándonos a dejar la lógica a un lado, hermano. La lógica dice que 1 más 1 es... La lógica dice que 1 más 1 es 2, pero el cielo no. El cielo dice que 1 más 1 es 1, porque los dos se unirán y se harán una sola carne. Pero la Biblia dice que 5 es igual a 1. ¿Cómo? Porque cuando un hombre y una mujer se unen, se hacen una sola carne. Pero luego viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y se une ese matrimonio y son uno. La lógica humana dice demasiada gente. La lógica del cielo dice entre más poder, más unidad y seguirá siendo uno. La lógica humana. Mire, la lógica humana. ¿Dónde está el Padre? Sentado en un trono. ¿Dónde está el Hijo? Sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo con nosotros. Esa es la lógica humana y no es incorrecta, es bíblica. Pero en la profundidad del Espíritu, aquí está el Padre, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo, porque el Espíritu nos revela al Padre y nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces la lógica no existe en el mundo espiritual. ¿Qué lógica tiene que le digan a usted camina sobre las aguas? Pero Pedro dijo, llámame, di la palabra, dime ven y yo iré. Pedro no se atrevió a sacar una patica de la barca si no tenía la palabra. Llámame y yo voy. O sea, yo sé que el agua te va a obedecer. Yo sé que el mar se pondrá de piedra si tú das una palabra. Una palabra me será suficiente. Y el centurión dijo, ¿cómo saco la muerte de mi casa? Por una palabra. La tsunamita, ¿cómo puedo concebir un hijo? ¿Cómo puedo hacer que lo que la ciencia dice que es imposible se haga posible? Por una palabra. En Marcos 5:39 dice la Biblia que Jesús llega a casa de Jairo y dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Está fría, no hay respiración, no hay pulso, no se mueve el corazón. Y este hombre dice que está viva. No se llora un vivo. Y la gente estaba llorando al muerto. Y viene Jesús y dice, la niña no está muerta, sino que duerme. Pero nadie duerme con el corazón parado. Nadie duerme sin que los pulmones latan, respiren, se muevan, se contraigan. Nadie duerme sin respiración ninguna. ¿Sabe qué estaba diciendo el Señor? Todo está en el poder de una palabra. La ciencia, la creación, lo natural, lo espiritual, todo se somete a una palabra. Cuando yo creo en lo que yo digo sucede, porque todo lo creado se somete al Creador. Y si el Creador habla, la creación se somete a esa palabra y obedece su palabra. Yo necesito creer en la palabra para que todo suceda. Una palabra desata provisión. La viuda de Sarepta necesitaba una palabra. Una palabra. Hay hambre, esta es la última cena, nos vamos a morir. Y la palabra fue, dame a mí primero. En otras palabras, quédate sin nada y yo voy a hacer que no te falte.
Hermano, yo no sé aquí a cuántos le han dicho dalo todo. A mí me lo han dicho unas cuantas veces y es difícil. Si tienes el cerebro bien puesto, no te mueves en fe. Si tienes un tornillo flojo y no razonas bien, caminas por fe. Seamos lógicos. 3 hijos, ¿quién paga la renta? ¿Quién paga el carro? ¿Quién paga los bills? Perdóneme, hablemos con los pies en la tierra. Si a usted le gustan los números, su cabeza se va a la velocidad de la luz. Los números no me dan, si no me dan normalmente, ¿cómo lo voy a dar todo? Que no sé qué. Yo un día Dios nos dijo, denlo todo. Y como no lo dimos todo, nos avergonzó públicamente y se cayó el menudo. Y empezó a sonar en el piso, cling, clang, clang, clang. Y me dice Dios, me dijiste que me lo estabas dando todo. Yo me quedé, ok, Señor. Y ahora llegan a la viuda y le dice, dámelo todo y no te va a faltar. Para alinearse a una palabra de Dios se necesita caminar por fe. Para alinearse a una palabra de Dios se necesita caminar por fe. Y la viuda tuvo fe y dio lo que tenía. Una palabra desató provisión sobre la casa de la mujer, de la viuda de Sarepta, y nunca le faltó. Dice, nunca se acabó la harina y nunca se acabó el aceite. Dios no dijo que la hizo rica. Dice la Biblia que no le faltó. Hay gente que no está viendo la provisión de Dios porque está esperando ver cómo sale, hermano, los billetes de la gaveta, así como si fuera, no me acuerdo, aquel bichito que se sonaba la pata y salían las monedas de oro. Era un cuento infantil, ¿cómo se llama? El antílope dorado. Movía la pata y saltaban las monedas. Hermano, la provisión de Dios no es que usted no tenga billetes para cómo contar, es que nunca te falte. Es que pierdas el trabajo y no te falte, que te enfermes y no te falte, que tengas problemas y no te falte. Hermano, que digan, la iglesia me queda lejos, estoy echando 3 veces más de gasolina, pero aún me sigue dando el dinero como el primer día. Eso es provisión de Dios. Bendito Dios. Eso es fe. Es más, si aquí hay alguien que se mueve por fe, me dirá, hoy gasto más en gasolina y me sobra más dinero. Perdone, haga números. Es imposible, pero cuando tú crees en la palabra y dices, yo voy en pos de Jehová, yo voy en pos de mi Dios, no solo de pan vivirá el hombre, yo vivo por la palabra que sale de la boca de Dios. De ahí viene la provisión del cielo. De ahí viene la provisión del cielo. Nosotros teníamos un Chevrolet 55, bello, un sueño. Que Dios nos permite un día tener uno que sea de adorno. Bel Air, 2 puertas, sin columna, un sueño. Pero el bicho era tragón, hermano. Parecía un V8 aquello. Yo a veces creía que estaba cruzado con avión, porque cuando abría la boca, qué manera de tragar combustible, hermano. Y un día, dice mi esposo, íbamos subiendo a la casa de mi suegra, pues teníamos carro, no teníamos casa. Y se voltea aquel y me mira y me dice, ¿desde cuándo no echamos combustible? Y yo me quedo así y digo, no sé. ¿Te acuerdas, amor? Gil, niña, ¿desde cuándo no echamos combustible? No sé. No sé. Hermano, si le digo cuántos días caminamos sin echarle combustible, yo le miento. Pero solo le digo que solo cuando nos dimos cuenta dejó de fluir. Pero estuvimos semanas caminando sin echarle combustible al tanque. Y nosotros decíamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Teníamos una gavetita con todos los sobres: salario para los obreros, corriente, casa, todos los gastos. Ahí estaba todos los gastos por sobrecito acomodadito. Y empezamos, saca. Estábamos construyendo el templo, saca del otro sobre que ya se está vacío, saca. Y cuando fuimos a contar, había la misma cantidad de dinero
que el primer día que no habíamos sacado un billete. Vive Dios que gracias a eso mi suegra se llenó de fe y ella dijo: yo voy a diezmar, y nunca dejó de diezmar. Ella no supo. ¿Dónde está el sobre? Se desespera en la casa. Dame un sobre, no he diezmado, ahí lo traigo en la cartera. Anda desesperada porque uno sabe lo que uno ha visto. La lógica no te va a servir para abrazar la palabra de Dios. La lógica te va a llevar a destruir la palabra de Dios. La fe no funciona con lógica. La fe funciona con decidir creerle a Dios aunque todo se levante en contra. Que la ciencia diga está muerto y usted diga no, vive, porque yo creo en lo que Dios ha dicho. Quizás tu familia te ha dicho que tus hijos están perdidos. Yo he venido a decirte: cree que tu hijo no ha muerto, tiene un proceso de sueño. Dios lo va a levantar, Dios lo va a traer a su camino, Dios lo va a rescatar. Quizás tú dices: mi matrimonio está perdido. Yo he venido a decirte: no, cree que Dios te va a sacar del lugar en el que está. Cree en la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios. Le dijeron al carcelero: y serás salvo tú y tu casa. Cuando yo creo en la palabra, viene salvación a mi casa. Había una mujer de los siervos de los profetas que estaba visitada por un espíritu, por el acreedor. Y dice que el espíritu venía a llevarse a sus hijos. ¿Recuerda usted? Había una deuda y venía a llevarse a sus hijos. Y de pronto, hermano, llega donde está el profeta y dice: dime qué hago, te voy a dar una palabra. Ve y pide vasijas, pide todas las vasijas que pueda prestada, tráncate en tu casa, cierra la puerta y vas a tener aceite. Lo leemos, lo predicamos y no lo sabemos. ¿Lo ha puesto usted alguna vez en práctica? La escasez nos enseña a ver a Dios obrar. Los que han pasado por escasez, yo he venido a decirte: la mejor escuela para la fe es la escasez. Porque cuando usted está escaso es cuando usted se da cuenta que la cocina se multiplica. Muchas veces usted tiene tanta abundancia que desperdicia en cosas que no necesita y no puede ver cuánto Dios le bendice porque está desperdiciando en cosas que no necesita. Tiene 10 pares de zapatos, se para en la zapatera: no tengo que ponerme. Sí, tienes que ponerte. Y al fin de mes: ay, no me da. Es que no estás viendo a Dios suplir para tu casa y para tu vida. Pero la escasez es una escuela de milagros. Si hay alguien pasando por escasez, no van a haber testimonios más poderosos que cuando usted no tiene nada. Cuando usted no tiene nada, aparecen los cuervos a alimentarlo. Cuando usted no tiene nada, se abren los cielos a su favor. Cuando usted no tiene nada, alguien le desata una palabra. Cuando usted no tiene nada, usted ve como su alacena empieza a producir y usted dice: Dios mío, la comida en la escasez sabe mejor que en la abundancia. Se lo garantizo yo. Cuando usted tiene abundancia, ya la comida le repugna. Pero en la escasez, qué rico sabe el pollo. Aunque solo tenga sal, qué rico sabe el pollo. Ya en la abundancia, pollo. Pollo otra vez. Ya estoy que me agacho y pongo un huevo. Ya le molesta, hermano. Pero en la escasez, qué rico sabe el pollo en la escasez. Por eso Pablo decía: aprendí a vivir en la abundancia y en la escasez. ¿Sabe qué estaba diciendo? A la abundancia se llega cuando se pasa por la escasez. La fe se desarrolla en procesos de prueba, y es ahí donde se abraza la palabra de Dios para creer en algo que usted no imagina, hermano. Si yo le contara la que hemos hecho, si yo le contara las veces que por fe nos hemos movido, de decirle a un constructor: haz la escalera, y el administrador de la iglesia: no hay dinero. Cállate, eso nada más lo sabes tú y yo. Que haga la escalera. ¿Y cómo pagamos si termina mañana? Ahora, porque tiene que haber dinero para pagar. Pero ahora tú no tienes fe. Ahora es que vamos a probar tu fe. Pagar todos los biles cuando tienes dinero no es ver un milagro. Pagar todos tus biles cuando no tienes nada es cuando tú ves cuánto Dios te bendice y te multiplica. Llegar a fin de mes sin nada es decir: Dios mío, solo tú
Pero a veces somos tan mal agradecidos, para no decir ingratos, aunque al final es lo mismo, que se nos olvida en la abundancia cuánto nos bendijo Dios en la escasez. Cuánto nos bendijo Dios en la escasez. Una palabra basta para sacarte de una crisis económica. Una palabra basta para desatar una unción de multiplicación en tu vida. Una palabra basta para hacerte producir en el área más estéril. Ana recibió una palabra. Una palabra. Y con una palabra Ana dio a luz un profeta, un Samuel. Una palabra basta, hermano, para que las áreas más estériles produzcan. Tienes un negocio que te va mal, desátale la palabra del Señor. Tienes un empleo y te va mal, desátale la palabra del Señor. Dile al Señor, suelta una palabra. Dame una palabra. Una palabra, hermano, una palabra nos cambia la vida. Qué hermoso cuando llegamos a la iglesia con la expectativa de buscar una palabra de parte de Dios. Cuando llegamos a decirle al Señor, Señor, yo vengo por una palabra, háblame. En medio de la alabanza, háblame. En medio de la adoración, háblame. En medio de la profecía, háblame. En medio de la palabra, háblame. Una palabra me basta. Llegó alguien una vez a una iglesia donde estaba. De hecho no está aquí hoy, se llama Irma Cobas. Atravesó casi Cuba para llegar a donde nosotros estábamos predicando, y llevaba una ropita de su nieto con un diagnóstico de una leucemia en Cuba incurable. Y llegó a donde estábamos nosotros, hermano. Pidió de todo para que la atendiéramos, hermano, y llegó solamente diciendo, solo ore. Con la ropita, solo ore. Su hijo se sanó de leucemia. Una palabra. Una palabra. Estábamos en la iglesia de Guantánamo. ¿Hay alguien aquí que sea de Guantánamo, de Cuba? Allá atrás se levanta una mano. ¿Quién es? Mara. Y allá la mamá. Sí, ¿está tu hermano hoy, Mara, o no pudo llegar? Porque tu hermano sí es de la iglesia de donde yo estuve. Y estaba, hermano, el altar, que allí respirábamos por oxígeno del cielo, porque había más gente en metro cuadrado de lo que se pudiera imaginar usted. Y en medio de la oración, en medio de esa unción, llega una mujer con una foto y una ropa. Y me dice con estas palabras: mi hermana está muerta en La Habana, necesito que usted ore. Le hablo de corazón, yo no le escuché. No le escuché. Había tanta gente, la música todo lo que daba, la gente gritaba, y yo, la palabra que di fue esta: donde hay muerte, yo declaro vida. Al año siguiente llegué a la iglesia, y cuando me dice el pastor, no, tienes que tomar testimonios, esto aquí, tienes que tomar testimonio de tu visita. Había pasado un año, hermano. Lo que más me maravilló fueron todas las mujeres estériles con todos sus bebés, y todos sus bebés cargados. Y esa, mellizos. ¿Los dos son tuyos? Sí. No tenía hijos. Wow, 2. Y la otra, 2. Hermano, llegaba doble la producción. Y hermano, todo aquello. Pero de pronto sube una mujer al altar. Ese testimonio está en internet, ¿verdad? ¿Va? Tiene que estar ahí. Y llega la mujer, sube al altar. Nadie me había dicho nada. ¿Y usted qué va a testificar? ¿Usted se acuerda de la mujer que le trajeron una foto y una ropa que estaba muerta? No. Y viene mire, yo le traje la foto, le traje la ropa, usted puso la mano y usted dijo esto. Ya ella la habían desconectado. La habían operado de un tumor, la habían desconectado, estaba muerta. Cuando usted desató la palabra, en ese momento cuando yo llamé a La Habana, me dijeron, espérate porque algo está pasando ahora mismo. Empezó, hermano, como a convulsionar y volvió a la vida. Y estaba parada en el altar, la muerta, testificando hacía un año de que había estado muerta y de que Dios la había resucitado.
Yo me quedé, Dios mío, a veces queremos que se haga una hiper, mega, ultra oración hablando en 10 tipos de lengua diferentes, cuando lo único que necesitamos es una palabra. A veces queremos, hermano, bajar el cielo a la tierra, atarlo con cordones y que se hablen, hermano, todas las lenguas angelicales posibles, cuando lo único que necesitamos es una palabra. ¿Cómo resucitaron a Lázaro? Lázaro, sal fuera. Una palabra. No nos compliquemos en lo espiritual, hermano. No necesitamos que alguien conozca nuestro currículo de enfermedad. Necesitamos solo una palabra. Estaba predicando en un lugar que se llama Sanguilí. Se cerraron las calles, tuvieron que voltearnos por atrás. Casi entramos con helicóptero porque no nos dejaban entrar, nos bloqueaban el bus, no nos dejaban, hermano. Cuando llego a la iglesia que entra, había un homosexual afuera en la ventana. No sé cuántos han visto el video. Este homosexual estaba en la ventana y él decía: si yo la toco voy a ser sana. Pero no pudo entrar, llegó tarde al culto. Y en la ventana él dijo: bueno, voy a hacer una cadena, le voy a decir a la gente que me dé la mano, yo la voy a tocar y Dios me va a hacer sano. Porque él andaba buscando ser sano de SIDA, tenía un diagnóstico de VIH-SIDA. Y entonces, hermano, eso era lo que había en su mente. Pero él llegó buscando un milagro. Y yo, hermano, como estaba la iglesia tan llena, yo digo: no voy a orar por nadie, solo voy a desatar la palabra. Cuando yo desate la palabra, todo aquel que cree va a recibir. Y empieza todo el mundo a adorar, a orar. Y yo: oren hasta que yo desate la palabra. Y todo el mundo creando esa atmósfera. Y desato la palabra. El primero que cae es ese homosexual fuera de la iglesia. Lo entran a rastro, hermano. El hombre con una manifestación terrible. No le voy a hacer la historia larga. Cuando él vuelve en sí a testificar, él se empieza a meter la mano en su pantalón. Y obviamente los servidores enfrente al altar, eso es un comportamiento. No. Y se lo llevan a un cuarto. Y el hermano tenía que tocarse. Obvio, nadie entendía. ¿Por qué usted se tiene que tocar? Es porque a mí me creció mi órgano. Él tenía una malformación congénita donde su órgano sexual era de niño. Y se metió homosexual porque no podía tener relaciones con una mujer. No tenía cómo responder, no tenía. Y en medio de la oración él siente que su órgano empieza a crecer y él tuvo que palparse porque él no podía creerlo. Pero ahí no termina. Él dice: a mí me hicieron una transfusión, alguien me aguantó la frente y me apretaban el brazo y todos nosotros mentir. Y cuando revisamos su vena, ahí había un pinchazo en medio del altar. Y de pronto se toca sus pechos y no había pecho. No había pecho. Se va corriendo a un baño, empieza a botar todas sus flemas, empieza a ser liberado, va a la casa, recoge toda la ropa de mujer, todos los altares, viene al altar y lo trae y dice: me cambió la voz. Y la gente por la ventana asombrada, porque ¿qué le pasó a este? ¿Quiere que le cuente, hermano? Yo no oré. No dije en tu nombre, Señor. No hice una mega ultra oración. No le leí la historia clínica. Solo desaté la palabra. Y Dios lo hizo. Puedo hacer testimonios. Amanecería de lo que hemos visto de parte del Señor. Pero toda la conclusión de mi mensaje es esta. He desatado la palabra sobre miles de personas. Sin embargo, la palabra no produce en todos de la misma manera. Porque para que una palabra produzca, necesita gente que le crea al poder de la palabra y que diga: yo no creo en lo que dice Lisney, yo creo en lo que dice Dios. Yo no creo en el poder de Lisney, porque Lisney no tiene poder. Yo creo en el poder de Dios, que cuando Dios habla, su palabra no regresa atrás vacía. Su palabra no regresa atrás vacía. Dice la Biblia: y será prosperada. Hermano, no sé si usted lo entiende. Habla, Señor, porque como quiera que venga tu palabra, va a atribuir fruto, va a desatar fruto, va a traer bendición a la vida de una persona. ¿Cómo sales de tu crisis? Pídele al Señor una palabra. Háblame, Señor. Si usted supiera la bendición que desata
La última oración de la iglesia, que es una bendición sacerdotal para toda la semana: pelé por la palabra. Llegue a la iglesia, hermano, no como pescado en nevera. Llegue desesperado por apoderarse de una palabra. Llegue desesperado por decir: hoy algo va a suceder en mí. Llegue buscando que la palabra cobre vida. Llegue buscando que Dios le sorprenda, hermano, que Dios le diga algo, que lo revuelque. Una palabra le cambia la vida. Una palabra te cambia totalmente, hermano. Yo no sé cuántos vinieron hoy buscando una palabra de parte de Dios, pero yo sé que Dios quiere hablar.